Dice buenas noches, reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Cristian Aino Laya Pérez, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gestión ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión. Llevo más de 10 años trabajando con el SENA en este centro de la Regional Antioquia, el Centro de Comercio. Llevo desde el año pasado como instructor virtual de la competencia transversal de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo y presentación del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas y comentarios; y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. El cronograma es el siguiente. Inició la competencia el día de ayer, 30 de septiembre, y vamos hasta el 27 de octubre. Sin embargo, vamos a tener también una sesión de mejoramiento o una semana de mejoramiento que va desde el 28 de octubre al 3 de noviembre. La fase de esta competencia está en la fase de ejecución. El tiempo estimado es de 48 horas. Tenemos una actividad del proyecto que es desarrollar soluciones publicitarias teniendo en cuenta el plan de comunicación de la organización. Y tenemos unos resultados de aprendizaje, unas actividades de aprendizaje y 4 evidencias de aprendizaje para poder aprobar esta competencia. La primera evidencia es un cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Inició el día de ayer, 30 de septiembre, y finaliza el 6 de octubre del 2024. O sea, quiere decir que tienen plazo hasta este domingo para que todos desarrollen el cuestionario. También vamos a tener una evidencia de producto, que es la presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. La tercera semana vamos a tener una evidencia de conocimiento, que es un mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y SST, que es la sigla de seguridad y salud en el trabajo. Y por último vamos a tener una evidencia de producto, que es un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. El resultado de aprendizaje a alcanzar es el RAP 220-601-501-01, que es analizar estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales. Tenemos la sigla TEL, de accidente de trabajo y enfermedad laboral, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. Y nuestra primera evidencia de conocimiento, que es un cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. En la plataforma Sayuna debemos ir al panel de navegación, a la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 3. Ahí encontramos nuestro material de formación, que es de fundamentos en medio ambiente y SST. Es el primer material de formación que tenemos para esta evidencia de conocimiento del cuestionario. También tenemos toda la información en nuestra guía de aprendizaje número 7, y en la plataforma van a encontrar la actividad de ambiental y SST, que es nuestra primera actividad de aprendizaje, y aquí aparece el cuestionario. En el cuestionario, muchachos, son 10 preguntas de medio ambiente y SST. Ustedes tienen 3 intentos para aprobar esta evidencia, este cuestionario, y lo aprueban con el 70%. Material de formación: fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Antes de ir al material de formación y a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a ir a navegar en la plataforma. Voy a pasar a la vista o al rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar la plataforma o la pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Que aparece la tecnología en desarrollo publicitario, formación general, los cronogramas, nuestra fase 3 de ejecución, la actividad de proyecto 3, está el material de formación,
Fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Deben dar clic para acceder al recurso educativo, clic para iniciar curso y ahí aparece la introducción, aparece toda la información de los fundamentos en SST, seguridad y salud en el trabajo, y luego aparecen los fundamentos en medio ambiente. Luego de revisar el material de formación, tienen que ir a la guía de aprendizaje número 7. Dar clic para acceder al recurso educativo. Aquí está la guía y aparece nuestra competencia transversal y aparecen los 4 resultados de aprendizaje. La competencia se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Nuestra primera evidencia, pues el cuestionario. Acá. La fase 3 de ejecución. Y aquí aparece la actividad de aprendizaje de identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los accidentes y enfermedades laborales en situaciones del escenario laboral. Entonces deben hacer lectura de la guía. Tiene una duración, esta evidencia, de 12 horas. Está nuestro material de formación, de fundamentos de medio ambiente y SST, y el cuestionario. Como les decía, ustedes el cuestionario lo aprueban con el 70%. Tiene 3 opciones para poder, o 3 intentos para poder resolver este cuestionario. La plataforma les va a tomar el último intento. Entonces la recomendación es, si usted ya aprobó en el primer intento con el 70%, pues puede dejar ahí, no hacer más intentos porque ya aprueba la competencia, ¿listo? Bueno, luego de revisar la guía de aprendizaje, ustedes van a la primera actividad que está habilitada, ambiental y SST. Aparece el cuestionario, deben dar clic para ingresar y clic para hacer el primer intento de la prueba de conocimiento. El límite de tiempo es de 1 hora. Listo, muchachos. Entonces pasamos a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces vamos a hablar de la seguridad y salud en el trabajo y hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se resume en la sigla SGSST. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está reglamentado por el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. En este decreto está compilada todos los decretos en materia de riesgos laborales y en ese decreto obliga a los empleadores a realizar el diseño y la implementación de un sistema de gestión para todas, o sea, toda empresa, ya sea pública o privada, debe diseñar e implementar este sistema. Ustedes, una vez sean tecnólogos en desarrollo publicitario, van a enfrentarse a una vida laboral y a la empresa donde vayan a trabajar se van a encontrar siempre con este sistema de gestión. Ustedes van a ser parte de este sistema, que consiste en identificar todos los peligros y valorar los riesgos a los que ustedes van a estar expuestos cuando estén laborando y especialmente tomar las medidas de control o medidas de intervención, que son por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Todo esto con el fin de minimizar esos riesgos para evitar pues, la aparición de enfermedades de origen laboral o accidentes de trabajo, que son definiciones que vamos a ver ahora. Lo primero son estas definiciones, estos fundamentos que están reglamentados por la legislación en materia de SST y por los diferentes estándares o las normas, ya sean nacionales e internacionales. Nacionales nos las da el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación,
y normativas internacionales, ya sea normatividad europea o normatividad americana, para el tema especialmente de procedimientos y de elementos de protección personal. Entonces vamos a iniciar con la primera definición. Vamos a hablar de qué es seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente, antes de la ley 1562 del 2012, en Colombia se hablaba era de salud ocupacional. Después de esta ley que la expidió el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST, ya no vamos a hablar más de salud ocupacional a partir de esa ley, sino de seguridad y salud en el trabajo. Y en el artículo 2 de la ley la define como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de las enfermedades, hacemos referencia a las enfermedades laborales, o sea, las que son de origen laboral. Esta definición está reglamentada en el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012. Y cuando hablamos de la prevención de lesiones, es de la prevención de esos accidentes de trabajo, también regulado o reglamentado por el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012. Toda esta disciplina se encarga de prevenir ese tipo de enfermedades y de accidentes y también de proteger y promover la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de la protección, podemos hacer referencia como al uso de los elementos de protección personal, como lo es el casco, las gafas, los guantes, el overol, las botas, tapaoídos, orejeras tipo copa, bueno, todos los elementos que pueden llegar a proteger al trabajador de esos riesgos a los que está expuesto en su ambiente de trabajo. Cuando hablamos de la promoción de la salud de los trabajadores, podemos hacer referencia a la capacitación. Siempre la principal medida de prevención colectiva va a ser la capacitación. O sea, capacitar al personal para que sea competente, que tenga el conocimiento, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en su actividad laboral. Y tiene un objetivo, que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. Tenemos un organismo internacional que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que define el término salud como el máximo bienestar físico, mental y social de un individuo, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces podemos resumir que la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es promover y mantener esa salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones, partiendo de que salud, o sea, saber que una persona goza de un estado de salud es cuando tiene tanto o goza tanto del componente físico, mental y social. Por eso también hoy en día hablamos mucho de la salud mental. Entonces no es solamente la parte física, o sea, la ausencia de enfermedad, sino que para que una persona goce de un estado de salud debe tener ese bienestar tanto físico, mental y social. Entonces lo que busca la SST, o sea, la seguridad y salud en el trabajo, es que todo trabajador que ingresa a laborar en una empresa pueda mantener sus condiciones de salud. Por eso cuando ingresas le realizan un examen médico ocupacional de ingreso o de preingreso para valorar su condición de salud. Y la idea es que una vez se termine esa relación laboral, pues la persona siga gozando de ese estado de salud. Entonces lo que busca la seguridad y salud en el trabajo es mantener ese bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en las diferentes ocupaciones. Otra definición es el peligro, porque la seguridad y salud en el trabajo se encarga de identificar peligros, también vamos a ver la definición de riesgos porque se encarga de valorar riesgos y también vamos a mirar las definiciones de las medidas de control o medidas de intervención para evitar ese accidente y la enfermedad laboral. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? ¿Qué identificamos? ¿Qué tipo de peligros? Peligros físicos, químicos, biológicos, psicolaborales, biomecánicos, peligros eléctricos, locativos, mecánicos, de trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados. Y la definición nos la da también el decreto 1072 del 2015. Nos dice que un peligro es la fuente, la situación o el acto que pueda causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. Entonces, podemos dar un ejemplo de un peligro como es el peligro físico del ruido.
Entonces nos vamos a dar cuenta que hay unas condiciones de higiene y unas condiciones de trabajo. En las condiciones de higiene identificamos los peligros físicos, químicos y biológicos, que son los peligros que nos van a generar enfermedades laborales, y los estudia la higiene industrial. Por eso hablamos de los peligros higiénicos. La higiene industrial es la disciplina que se encarga de la identificación, evaluación y control de los peligros o riesgos que pueden generar enfermedades laborales. Y tenemos también algunas condiciones de trabajo, donde están los demás peligros, peligros mecánicos, eléctricos, locativos y todos los de las condiciones de seguridad, que se encarga de estudiar la seguridad industrial, que es el área o la disciplina que se encarga de la identificación y el control de los riesgos que pueden generar accidentes de trabajo. Entonces, un ejemplo, tenemos el peligro físico del ruido, una máquina que genera ruido, entonces es esa fuente que genera, digamos, más de 85 decibeles de ruido, y que si el trabajador no utiliza unos mecanismos de control, como por ejemplo el uso de las orejeras tipo copa, que es un elemento de protección personal que lo va a proteger de ese peligro que está generando esa máquina. Miremos qué es el riesgo. Ya el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a peligros en relación con la gravedad de la consecuencia. Entonces, por ejemplo, la exposición al ruido es un riesgo que puede traer como consecuencia la hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial bilateral, o conocida también como la sordera profesional, es considerada una enfermedad laboral y está en la tabla de enfermedades laborales que expide el gobierno nacional, en este caso a través del Ministerio del Trabajo, que es el decreto 1477 del 2014. Ahí está la tabla de enfermedades laborales para Colombia. Ya esta enfermedad se encuentra en esa tabla y es considerada entonces una enfermedad laboral. Entonces, si un trabajador estaba expuesto a ese peligro físico del ruido y no utilizó esos elementos de protección personal, le dio esa consecuencia que es la enfermedad laboral, la hipoacusia neurosensorial. Entonces, de eso es lo que se encarga la seguridad y salud en el trabajo, de identificar ese peligro, evaluar el riesgo, si es bajo, medio, alto, muy alto, valorarlo si es aceptable o no es aceptable, y especialmente en tomar las medidas de intervención, ya sea por eliminación, que es eliminar ese peligro, sustitución, sustituir un peligro por uno que genere de pronto menos riesgo, controles de ingeniería, entonces algún sistema de ingeniería, digamos en este caso podría ser a la máquina colocarle un encerramiento para que el personal que está en esa área pues no esté expuesto al ruido, y ahí estaríamos prácticamente eliminando el peligro al colocar esa barrera, ese aislamiento. También tenemos medidas de control, como son los exámenes médicos ocupacionales, donde usted le realizan, digamos, una valoración complementaria, que es una audiometría, para valorar su capacidad auditiva. También tenemos un mecanismo de control como lo es la rotación del personal, que no sea el mismo personal que esté expuesto a ese riesgo. Tenemos también, por último, el uso de elementos de protección personal, que si usted no pudo eliminar, sustituir o establecer algún control, ya sea de ingeniería o un control administrativo, pues toca darle al trabajador elementos de protección personal certificados. Y ya con las orejeras tipo copa, pues estamos minimizando ese riesgo, controlándolo, que en eso consiste esta disciplina, en controlar esos riesgos para evitar o la enfermedad laboral o ese accidente de trabajo. Otra definición es el acto subestándar, que es todo aquello que se hace o se deja de hacer que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Algunos ejemplos: no comunicar peligros, distraer la atención de otro trabajador, realizarle alguna broma y a causa de eso, digamos, un trabajador se accidenta, omitir el uso del elemento de protección personal, porque el empleador tiene la obligación de entregar esos elementos de protección personal a sus trabajadores, pero los trabajadores tienen una responsabilidad, que es utilizarlos. Entonces, si usted omite el uso de ese elemento de protección personal, está cometiendo un acto subestándar o acto inseguro o peligroso, que también podemos encontrar esas definiciones en algunas literaturas. Entonces usted comete ese acto inseguro y a causa de eso pues se le genera la enfermedad o puede sufrir un accidente de trabajo. También puede ser el omitir los procedimientos de trabajo seguro.
En la empresa se establecen unos procedimientos que son la forma especificada de llevar a cabo una actividad o una tarea, y si usted omite ese procedimiento, pues se puede llegar a accidentar o enfermar. Entonces, este acto subestándar o inseguro es un error o una falta que comete el trabajador, es un factor personal, diferente ya a la condición subestándar o insegura o peligrosa, que ya es una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que representa un riesgo que puede generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Entonces, en el trabajo estamos expuestos a un peligro locativo. Poner un ejemplo como que en las escaleras, digamos, esté el piso resbaladizo o estén húmedas. Entonces ya es una situación del lugar de trabajo, es un peligro locativo, y de pronto el trabajador iba con una carga sobredimensionada, estaba en el segundo piso, iba a bajar al primero, comete un acto subestándar que es correr por las instalaciones de trabajo y estaba expuesto a una condición insegura o subestándar, que era que el piso estaba resbaloso, estaba húmedo, y resbala y cae sobre las escaleras y se fractura la tibia y el peroné. Entonces ahí es considerado ya un accidente de trabajo por cometer primero un acto subestándar y por estar expuesto a una condición subestándar, que también es toda circunstancia o situación que se presenta cuando el estado anormal de las máquinas, ya sean los equipos, las herramientas, los materiales o las instalaciones y el medio ambiente, le pueden generar un riesgo para el trabajador. Si la persona comete actos inseguros y está expuesto a condiciones subestándares, puede llegar a desencadenar una enfermedad laboral por estar expuesto también a sus peligros físicos, químicos, biológicos o a condiciones psicolaborales o condiciones biomecánicas. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de algunas enfermedades que se dan por estar expuesta la persona a un peligro biomecánico. O pongamos el ejemplo de una vez para entender la definición. Los trabajadores que están expuestos a movimientos repetitivos de sus miembros superiores, o sea, de las manos, cuando manejamos el computador, el teclado del computador, y no se realizan estiramientos o pausas activas, se puede desencadenar una enfermedad llamada el síndrome del túnel del carpo, que es un síndrome que se da en las manos y la persona tiene unos signos o síntomas en donde hay adormecimiento, dolor, se pierde la fuerza, digamos, las personas no pueden agarrar los objetos, en las noches pues no pueden dormir por ese dolor y por el adormecimiento que se da en las manos. Especialmente a nivel del carpo en la muñeca pasa el nervio mediano por el túnel, por ese túnel que queda ahí en medio de los huesos y los músculos, y ese nervio mediano, al realizarse esas compresiones, esos movimientos repetitivos y no realizar estiramiento o pausas activas, entonces él se comprime y es donde empieza a generar todas estas molestias y se puede llegar a diagnosticar esa enfermedad como el síndrome del túnel del carpo o síndrome del túnel carpiano. Entonces miremos este ejemplo con la definición que nos da el Ministerio del Trabajo a través de la Ley 1562 del 2012, en el artículo 4, que nos da la definición de enfermedad laboral. Entonces miremos a ver si esa enfermedad que acabé de exponer, si es considerada en Colombia enfermedad laboral o no. Entonces el artículo 4 nos dice que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, sí es enfermedad laboral porque la persona estuvo expuesto a ese factor de riesgo que hoy en día se llaman peligros, a ese peligro ergonómico que hoy en día se llama peligro biomecánico, de movimientos repetitivos de sus miembros superiores, que ese riesgo es inherente a la actividad laboral porque él trabaja en la parte administrativa y trabaja de 8 a 12 y de 1 a 6, de 2 a 6, 8 horas diarias, 40 horas semanales y siempre está expuesto a ese riesgo de manipular el teclado del computador. Y obviamente también es del medio en que él se ha visto obligado a trabajar, porque ese es su puesto de trabajo y esa es su herramienta de trabajo. Entonces sí es enfermedad laboral. También nos dice la ley que es el gobierno nacional el que determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. Entonces les decía que el ministerio expidió el decreto 1477 del 2014 en donde estableció la tabla de enfermedades laborales para Colombia. Ahí aparecen todas las enfermedades directas e indirectas
para Colombia. También hay una aclaración donde nos dicen que en los casos en que una enfermedad no figure en esa tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre una relación de causalidad, que es una relación de causa-efecto, con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces, todo depende de la investigación que se realice. Tenemos también una resolución que es la 1401 del 2007 que obliga a los empleadores a investigar tanto los incidentes de trabajo como los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, si se hace una buena investigación, se logra demostrar que hay una relación de causa-efecto, o sea, que el trabajador sí estuvo expuesto a ese peligro y que sí, por haber estado expuesto a ese peligro, sí pudo haber desencadenado esa enfermedad laboral. Así no está en la tabla, pero si hay esa relación de causalidad, va a ser considerada como enfermedad laboral. Las condiciones de salud. Les decía que una vez ustedes vayan a ser contratados, o sea, terminaron la tecnología en desarrollo publicitario y antes de ser contratado, digamos, por una empresa, hablemos que lo va a contratar la alcaldía, a usted le deben realizar un examen médico ocupacional de ingreso o de preingreso. Ese examen está reglamentado por la resolución 2346 del 2007, que obliga a los empleadores a realizar a todos los aspirantes al cargo exámenes médicos ocupacionales de ingreso o preingreso, periódicos y de retiro o de egreso. Entonces, antes de ingresar, antes de ser contratado, por eso es al aspirante al cargo. Entonces, si tienen 3 candidatos para ocupar un cargo, entonces a los 3, antes de pasar por todo ese proceso de contratación, de las pruebas psicotécnicas, pruebas de conocimiento, entrevista, a usted le deben realizar los exámenes médicos ocupacionales para saber si sus condiciones físicas y psicológicas son aptas al cargo que va a desempeñar. Entonces, si usted pasa, si las 3 personas pasaron los exámenes, entonces ahí sí viene todo el proceso de contratación y ya eligen, digamos, al mejor candidato que aprobó pues tanto los exámenes como las pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas y las entrevistas y demás. Entonces ahí sí firma usted su contrato de trabajo. Una vez firma ese contrato, lo afilian a la Seguridad Social Integral, que está reglamentado por la Ley 100 del 93, o sea, lo afilian al Sistema General de Salud, Sistema General de Pensión y al Sistema General de Riesgos Laborales. En salud lo van a afiliar a una EPS, que es una entidad promotora de salud, como Café Salud, la nueva EPS. En pensiones lo van a afiliar a un fondo de pensiones, ya sea Colpensiones, que es la del Estado, o Porvenir, que es una privada. Y el empleador lo afilia a una administradora de riesgos laborales, que es una ARL, como Positiva, que es la que tiene más afiliados a nivel nacional porque es del Estado, o también algunas privadas como AXA Colpatria o Sura. A usted lo van a afiliar a todo ese sistema general de seguridad social integral. O sea, nunca lo van a afiliar, digamos, solo a la EPS o solo a la EPS y a la ARL, porque hay algunos casos que empresas no lo afilian al fondo de pensión, que es la más costosa. Pero la ley 100 del 93 obliga al empleador a afiliarlos a todo el sistema, o sea, a salud, a pensión y a riesgos laborales. Y es ahí cuando usted lo afilian en riesgos laborales, que lo afilian a ese seguro, a esa ARL, para en caso tal de que se presente una enfermedad laboral o se presente un accidente de trabajo, pues ese seguro, esa ARL, pague las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Las prestaciones asistenciales son atención médica, quirúrgica, farmacéutica, terapéutica, gastos de traslados, prótesis, órtesis, rehabilitación física y profesional. Las prestaciones económicas son el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes o auxilio funerario, que están reglamentados por la Ley 776 del 2002, que vamos a mirar en la próxima sesión. Ya vamos a mirar cada una de esas prestaciones. Entonces, una vez usted ya está afiliado a esa seguridad social integral, si usted lo afiliaron hoy a la ARL, pues usted no puede trabajar ese mismo día, sino que debe recibir capacitación e inducción en SST, porque la cobertura inicia al día siguiente. Entonces ya al día siguiente sí usted puede trabajar, una vez ya le hayan realizado su inducción, su capacitación en SST y obviamente le hayan entregado también
los elementos de protección personal dependiendo al cargo que usted va a desempeñar. Para terminar con la idea de las condiciones de salud, una vez el médico ocupacional, que es un médico general especialista en SST, valoró a toda la población trabajadora, él debe entregar un diagnóstico de las condiciones de salud de esa población que valoró. Y dependiendo a esos hallazgos que él encontró, por ejemplo, en ese examen médico de ingreso, el médico ocupacional determina que en las valoraciones complementarias, o ya sean en los exámenes clínicos o paraclínicos, porque no solamente es la valoración del médico, sino que primero hay unos exámenes clínicos o paraclínicos, como son exámenes de laboratorio, de triglicéridos, colesterol, glicemia, cuadro hemático, parcial de orina, dependiendo del profesograma que tiene la empresa y dependiendo de su cargo, asimismo son los exámenes que se debe tomar, porque también depende de los riesgos a los que usted va a estar expuesto. Entonces, los más comunes son: usted le toma un examen del perfil lipídico, donde viene triglicérido y colesterol, y el examen de glicemia. En valoraciones complementarias siempre viene una visiometría o una optometría y una audiometría y la valoración por el médico ocupacional. Entonces, si el médico en ese diagnóstico encuentra que el 10 o 15% de esa población que valoró está sufriendo del perfil lipídico, o sea, tiene elevado ese perfil lipídico, o sea, el nivel de triglicérido y colesterol que la persona tiene en la sangre. Entonces, él da unas recomendaciones, digamos, implementar una medida preventiva que es un sistema de vigilancia epidemiológico para el riesgo cardiovascular, como está en la imagen. Estamos observando que hay un corazón y ahí aparece como una rayita, así como si le hubieran tomado a la persona un electrocardiograma y demás. ¿A quiénes le toman electrocardiograma como valoración complementaria? A las personas mayores de 40 o 50 años. Todo depende del profesiograma que tenga la empresa. Entonces, eh, para resumir, nosotros, antes de ser contratados, examen médico ocupacional. Luego, firma su contrato de trabajo. Luego, lo afilian a salud, pensión y riesgos laborales. Luego, le dan capacitación en seguridad y salud en el trabajo y una inducción y le entregan esos elementos de protección personal. Y ya ahí sí usted puede ingresar a trabajar en la empresa. Accidente de trabajo. La ley 1562 del 2012 en el artículo 3 nos dice que es un accidente de trabajo para Colombia. Tenemos en ese artículo 4 párrafos. Aquí en esta presentación, en este primer material de formación, solo nos aparecen las 2 primeras definiciones, pero en la próxima sesión sí vamos a mirar la definición completa, porque ya vamos a hablar de investigación de accidente de trabajo y vamos a hablar de esas prestaciones asistenciales y económicas. Entonces vamos a poner un ejemplo para entender, o dos ejemplos, para entender estas dos primeras, o los dos primeros párrafos de la definición. Yo les daba el primer ejemplo, que un trabajador, un tecnólogo en desarrollo publicitario, lo contrató la alcaldía, un trabajador de planta, labora en el segundo piso, en su puesto de trabajo normal. Él tiene también, está expuesto al peligro que les decía, del peligro biomecánico por la manipulación manual del teclado del computador. Y también está expuesto a varios peligros, como físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos. Entonces, hablemos del peligro locativo, del ejemplo que les daba de esa condición subestándar, que es que el piso está resbaloso, está húmedo. Y la persona, el tecnólogo en desarrollo publicitario, comete el acto inseguro de correr por las instalaciones de trabajo y también lleva una carga sobredimensionada, lleva unas carpetas del segundo piso, los llevaba al primer piso y corre, resbala y cae sobre la escalera y se fractura la tibia y el peroné. Es una fractura abierta de tibia y peroné. Miremos ese ejemplo con la definición que nos da la ley, si es accidente de trabajo o no. Entonces, en el primer párrafo nos dice que es todo suceso repentino, o sea, algo inesperado, es algo que no está premeditado, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, el accidente se puede dar por dos elementos. Puede ser por causa del trabajo o por ocasión del trabajo. ¿Cuándo es un accidente por causa del trabajo? Cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual la persona fue contratada. Entonces, el caso que les pongo es un accidente por causa del trabajo, porque el tecnólogo en desarrollo publicitario estaba laborando en la empresa, había una relación directa con el trabajo porque él
estaba también en el horario de trabajo en las instalaciones de la empresa y el jefe le solicitó unas carpetas y él llevaba esa carga sobredimensionada, llevaba las carpetas para el segundo piso y por eso se accidentó, o sea, estaba laborando. ¿Qué debe producir un accidente de trabajo? Debe producir mínimo en el trabajador una lesión orgánica. Entonces, por eso les daba el ejemplo de la fractura abierta de tibia y peroné. Porque si en ese evento la persona solo se resbaló y se cayó, pero no le pasó ninguna, o sea, no tuvo ninguna afectación a su salud. Por ejemplo, no hubo ninguna fractura, ningún esguince, ninguna luxación, no hubo una laceración, o sea, no le pasó nada. Entonces no estamos hablando de un accidente de trabajo, sino de un incidente de trabajo, que es considerado los casi accidentes. O sea, un suceso también repentino que bajo circunstancias ligeramente diferentes le hubieran podido ocasionar un accidente de trabajo. Pero en este caso no hablamos de un incidente, sino de un accidente porque él estaba laborando y porque le generó una lesión orgánica. Ese evento también le puede generar una perturbación funcional. O sea, de pronto la persona cayó y se lesionó, digamos, la columna. Entonces ya hay pérdida de su capacidad laboral. Entonces ya hablamos de una perturbación funcional. O psiquiátrica también puede ser. Puede presentarse también este tipo de eventos. La persona también puede llegar a caer y quedar inválida. Y también en ese evento la persona puede llegar también a morir. Entonces, el accidente de trabajo es, el primer párrafo del accidente nos dice que es un suceso repentino que sobreviene por causa del trabajo y que produce en el trabajador la lesión orgánica, la perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Cuando hablamos que el accidente es por ocasión del trabajo, cuando hablamos por ocasión del trabajo, es cuando hacemos referencia al segundo párrafo, que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que el tecnólogo en desarrollo publicitario estaba en la alcaldía, pero él laboraba de 7 a 12 y de 1 a 5. Entonces, su jefe inmediato o su empleador le da la orden para que una vez termine la jornada laboral a las 5 de la tarde, vaya y le consigne unos recibos o pague los recibos de la energía de la empresa, de la alcaldía, porque usted era un empleado de confianza y demás, entonces el empleador le puso esa o le dio esa orden. Entonces usted se fue para el banco, llevaba un dinero y por estar expuesto a un peligro social o peligro público de atracos, robos, asaltos, por ir a robarlo, a atracarlo, lo lesionaron con un arma cortopunzante. Y obviamente pues le generan esa lesión y le robaron ese dinero. Entonces, no estaba usted dentro de las instalaciones de la empresa ni estaba en el horario laboral, pero usted estaba ejecutando una orden que le había dado su empleador o estaba realizando una labor bajo su autoridad, aun si no estuviera en la empresa o no estuviera en el horario laboral. Entonces, ahí es considerado un accidente de trabajo por ocasión del trabajo. Hay una relación indirecta con el trabajo, se está realizando una labor para lo cual no fue contratado, pero usted estaba bajo orden del empleador o del contratante o ejecutando una labor bajo su autoridad. Ahí tenemos los dos primeros párrafos de la definición de accidente de trabajo en Colombia. Ya miramos la definición de qué era seguridad y salud en el trabajo, qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un acto subestándar, qué es una condición subestándar, la definición de las condiciones de salud, qué es una enfermedad laboral y qué es un accidente de trabajo. ¿Para qué miramos estas definiciones? Para entender mejor o poder comprender cómo se hace la identificación de esos peligros, la valoración de los riesgos y las medidas de control para evitar pues ese accidente y esa enfermedad. Entonces el empleador tiene la obligación de diseñar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero dentro de ese sistema él debe establecer unos diagnósticos. Primero, el diagnóstico de las condiciones de salud, que lo realiza a través de esos exámenes médicos ocupacionales y a través de ese médico ocupacional que él establece unas medidas de prevención, porque en SST nosotros tenemos varias áreas. Por ejemplo, tenemos el área, perdón, de la medicina preventiva,
que es la que se encarga del diagnóstico, prevención y control de las enfermedades de origen común. La medicina del trabajo, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen laboral. Tenemos la higiene y la seguridad industrial, pues que se encargan de identificar, evaluar y controlar los riesgos que generen o enfermedades laborales o accidentes de trabajo. También está la psicología ocupacional y la ergonomía. Son como áreas de la seguridad y salud en el trabajo. La psicología ocupacional pues se encarga de identificar y controlar todos esos riesgos que le pueden generar a una persona el estrés laboral, que está reglamentado también con una resolución que es la 2646 del 2008. Y la ergonomía también es la ciencia que se encarga de identificar todos los factores de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores, esos peligros biomecánicos o ergonómicos que le pueden generar todos los problemas o desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, el empleador tiene la obligación de realizar una matriz de peligros y riesgos, o también llamada técnicamente como matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. El empleador en Colombia puede utilizar cualquier metodología. La más utilizada es la que nos da la GTC 45, que es una guía técnica colombiana diseñada por el ICONTED, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que da las pautas para identificar estos peligros, evaluar y valorar los riesgos y especialmente tomar estas medidas de intervención, que ya las vamos a mirar, para evitar ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral. O sea, la seguridad y salud en el trabajo se basa en eso. O sea, la empresa contrata a un profesional en SST para que haga esa misión. Primero, establecer ese diagnóstico de condiciones de salud y después establecer ese diagnóstico de las condiciones de trabajo. Diagnóstico de las condiciones de salud, establecer un procedimiento de trabajo para realización de exámenes médicos ocupacionales. Entonces se contrata al médico ocupacional o a una IPS, se envía a los trabajadores a que tomen los exámenes y especialmente solicitar el diagnóstico que entrega el médico para mirar cuáles son esas medidas de prevención que él debe implementar en ese subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Luego establece que eso sí lo hace él debe hacer un recorrido sistemático por toda la empresa, haciendo una inspección, identificando estos peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos y condiciones de seguridad para tomar estas medidas de intervención, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de elementos de protección personal para evitar que su personal que tiene a cargo no se vaya a enfermar ni a accidentar. Entonces, esta tabla que aparece acá es el anexo A de la GTC 45. En el material de formación, ustedes pueden ingresar a la biblioteca del SENA y visualizar la GTC 45. O también la pueden descargar en internet. Ustedes escriben en Google GTC 45 del 2012 en PDF y ahí les aparece la guía. ¿Listo? Como para que les sirva de material de estudio como para desarrollar el cuestionario. Y ahí vamos a encontrar esta primer tabla. Los peligros biológicos son virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos que al entrar en contacto con la persona pues le puede generar algún tipo de enfermedad. El peligro físico del ruido. Los peligros físicos son energías, entonces tenemos energía mecánica, entonces está el ruido, la vibración, tenemos también la iluminación, temperaturas, presión atmosférica, las radiaciones, ya sean ionizantes o no ionizantes, que son los que generan también algunos tipos de enfermedades como el cáncer. En el peligro físico del ruido, pues tenemos la enfermedad laboral, que es la sordera profesional. Tenemos todos los problemas de artritis, de problemas osteomusculares generados por la vibración, el golpe de calor que puede dar por las temperaturas extremas, las radiaciones, ya les decía que tenemos radiaciones ionizantes como rayos X, gamma, beta, alfa, que pueden generar, digamos, enfermedades cancerígenas, y radiaciones no ionizantes como la misma radiación que produce el sol, que nos puede generar algunos tipos de quemaduras, dermatitis y demás. Los peligros psicolaborales, ya sea o psicosociales, también lo podemos encontrar en algunas literaturas, donde está la gestión organizacional, las características de la organización del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase de persona-tarea, jornadas de trabajo. Todos estos peligros nos pueden desencadenar ese estrés laboral.
que la resolución 2646 del 2008 obliga al empleador a realizar una batería de riesgo psicosocial, donde identifique este tipo de peligros y pueda tomar medidas de control para evitar esa enfermedad laboral que ya es muy conocida, es muy común, que es el estrés laboral. Los peligros biomecánicos o ergonómicos también los podemos encontrar en algunas literaturas. Como ergonómicos son las diferentes posturas, esfuerzo, sobreesfuerzo, el movimiento repetitivo, que les daba el ejemplo de el síndrome del túnel del carpo, esa enfermedad laboral que se da por esos movimientos repetitivos de los miembros superiores. También hay lumbalgias, cervicalgias, el manipulación manual de cargas, diferentes problemas de espalda, de hernias discales y demás que se dan con estas personas que trabajan manipulando cargas, llamados braceros. Condiciones de seguridad son todos los que estudian la seguridad industrial, los que nos generan accidentes de trabajo, como peligros mecánicos, equipos, máquinas, herramientas que al entrar en contacto con la persona les puede generar algún tipo de lesión. Lo mismo que los peligros eléctricos, ya sea por exposición a energía de alta, baja o media tensión. Los peligros locativos, les daba el ejemplo, digamos, el piso húmedo resbaladizo es un peligro locativo, todo lo que esté en el piso, en el suelo, en todas las instalaciones alrededor, en la parte superior, digamos el techo, digamos que haya una teja suelta que pueda llegar a caer y lesionar a la persona, la falta de orden y aseo y demás. Caída de objetos, ya sea en trabajo en alturas y demás. Tecnológicos son los peligros por un incendio o explosión, también son conocidos como peligros físico-químicos. Los accidentes de tránsito generan demasiadas lesiones, peligros públicos o también los podemos encontrar como peligros sociales, de robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, el tema de trabajo en alturas, que el trabajo en alturas está reglamentado en Colombia por la resolución 4272 del 2021, donde nos dice que el trabajo en alturas es toda actividad que realiza un trabajador que le ocasione la suspensión y o el desplazamiento en el que se ve expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros. Entonces esa resolución establece los requisitos mínimos que debe implementar el empleador para evitar accidentes de trabajo por trabajo en alturas. En espacios confinados también hay una resolución, es la 0491 del 2020, que establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en espacios confinados. Son consideradas las tareas críticas o tareas de alto riesgo. Trabajo en altura es la primera causa de accidentalidad y muerte en el trabajo. Tenemos espacios confinados, trabajo en excavaciones, en peligro eléctrico, trabajo en caliente, que es el tema de soldadura. Entonces, todos los peligros que nos puedan generar un accidente de trabajo. El tema de los fenómenos naturales tiene un asterisco en la parte superior derecha porque estos peligros son identificados en el plan de emergencias, llamado hoy Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. Están los sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones. Precisamente mañana en el Huila, no sé si será a nivel nacional, se va a realizar un simulacro por un simulacro, digamos, en donde se va a evaluar, porque ese decreto 1072 del 2015 obliga a los empleadores a realizar mínimo un simulacro al año. Entonces, normalmente las empresas se acogen al simulacro nacionales o simulacros departamentales. Por ejemplo, acá en el Huila mañana, los organismos de socorro como bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil están organizando un simulacro de evacuación por un sismo en donde se evalúa ese plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para saber si las personas saben cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. Entonces se evalúa también la conformación de esas brigadas de emergencias, si está conformada la brigada de primeros auxilios, prevención y extinción de incendios, evacuación y rescate, brigada de comunicaciones, si está el plano de evacuación, si se tiene la señalización, digamos las salidas de emergencia señalizadas, flechas direccionales, rutas de evacuación, especialmente también los puntos de encuentro y se evalúa toda esa parte. Entonces, esos peligros especialmente son identificados en un análisis de vulnerabilidad que realiza el profesional en SST para poder diseñar un plan de emergencias. Por último, muchachos, si ya se identificaron esos peligros, se evaluaron y se valoraron los riesgos, se deben tomar estas medidas de intervención o medidas de control. O
sea, lo importante no es solamente identificar el peligro y evaluar el riesgo, sino que lo que realmente es importante en SST son estas medidas de intervención. Porque si bien es cierto que el profesional en SST diseña esa matriz de peligros y riesgos y realiza una priorización, obviamente va a intervenir primero los riesgos que dieron en esa evaluación muy alto, en esa tabla, porque se evalúa bajo, medio, alto, muy alto. Entonces se priorizan todos los de muy alto, alto y así sucesivamente. Eh, es obligación del empleador de controlar todos los riesgos. Entonces, no solamente los prioritarios, sino, o los que dieron alto, muy alto, sino todos, o sea, los bajo, medio, porque en cualquiera de la exposición de un trabajador a estos riesgos se puede accidentar o se le puede diagnosticar una enfermedad. Entonces, como es un tema subjetivo, muchas veces hay varios profesionales, entonces yo siempre les digo, ustedes no se deben, o sea, poner a discutir, o obviamente van a surgir discrepancias entre profesionales, pero no hay que discutir en la valoración del riesgo. En la identificación, pues todos los identificamos porque tenemos la guía, tenemos la tabla. En la evaluación, en la valoración es donde surgen discrepancias porque es un tema subjetivo, pero yo siempre les digo, ustedes pónganse de acuerdo especialmente en las medidas de control, ya que le dio alto, medio, muy alto, no. Especialmente en las medidas de control porque todos hay que controlarlos. Primero, tratar de eliminarlos. Si usted puede eliminar el peligro, pues excelente. ¿Qué es la eliminación? ¿O en qué consiste esta medida de intervención? Consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro. Entonces, ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de aislamiento para eliminar el peligro, perdón, de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, si está un trabajador expuesto al peligro biomecánico de levantamiento de cargas, en donde ese bracero debe coger un bulto de 40 o 50 kilogramos, alzarlo desde el suelo, llevárselo a la espalda para llevarlo a un camión. Entonces está expuesto a ese peligro biomecánico, está expuesto a que pueda llegar a sufrir una hernia discal, una lumbalgia y demás. Entonces, para eliminar ese peligro, se implementó ese dispositivo de alzamiento en donde él solamente pone el bulto ahí, el dispositivo lo alza y lo coloca en una banda transportadora que va a llevar ese bulto a ese camión que es el que va a hacer el transporte. Entonces ya eliminó el peligro, él ya no va a levantar más esa carga. Entonces lo ideal es poder eliminarlo, pero hay muchos peligros que no se pueden eliminar. Entonces si no se puede eliminar, se pasa a la siguiente fase, por llamarlo así, de sustitución, que ya es reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión o la temperatura. Entonces, también en la misma guía que ustedes van a leer hay un ejemplo muy bueno para este tema de sustitución, que es el del peligro químico, que una persona está expuesto al peligro químico por manipular una pintura, está pintando con un aerosol. Entonces resulta que ese aerosol contiene algunos contaminantes que son perjudiciales o son adversos, sí que pueden presentar problemas adversos para la salud del trabajador. Entonces se sustituye una pintura o sea, se sustituye esa pintura por otra que le pueda generar menos riesgo, o sea, que le pueda generar, que no le pueda generar, o sea, que no contenga esos contaminantes que le pueda afectar la salud del trabajador. Entonces ahí aplicó la intervención de sustitución. Controles de ingeniería. Aquí sí tenemos el control que les daba el ejemplo cuando se estaba expuesto al peligro físico del ruido, que es instalar cerramientos acústicos para que el personal que está laborando en esa área pues no esté expuesto a ese ruido. También implementar sistemas de ventilación o de protección a una máquina y demás. Ya es un control de ingeniería, instalar barandas, digamos, donde hay riesgo de caídas. Controles administrativos, también señalización, advertencias, instalación, por ejemplo, de alarmas, diseñar procedimientos de trabajo seguro, donde esté el paso a paso del trabajador, del paso a paso de cómo este trabajador realizar su labor de una manera segura. Inspeccionar los equipos, hacer inspecciones preuso, digamos, a los elementos de protección personal, o sea, antes de utilizarlos, que son las famosas inspecciones preoperacionales, para saber si el equipo está en buenas condiciones. Se hace una inspección periódica, digamos, cada 6 meses, una inspección anual por parte de una persona avalada por el fabricante. Que hayan controles de acceso, o sea, haya un ayudante de seguridad que controle el acceso, digamos, a zonas peligrosas en la empresa.
Y la capacitación del personal. Siempre la principal medida de prevención colectiva es la capacitación. O sea, en cada peligro que se identificó, siempre va a haber un control administrativo que va a ser inducción y capacitación al personal. Y por último, si usted ese peligro no lo pudo controlar, ni por eliminación, ni por sustitución, ni pudo implementar un control de ingeniería, ni ese control de ingeniería es bastante adecuado para controlar ese riesgo, si no lo pudo hacer, entonces sí ya debe entregar, ya debe minimizar ese riesgo al entregarle al trabajador sus equipos y elementos de protección personal, ya sea las gafas de seguridad, la protección auditiva con tapones auditivos o orejeras tipo copa, máscaras faciales, pueden ser eh, también caretas con un filtro, con doble filtro, sistemas de detención de caídas cuando el personal está expuesto en trabajo en alturas, entonces se le da su arnés, su eslinga de protección contra caídas, su anclaje, que ese es el sistema de detención o de protección contra caídas de alturas, o el sistema de acceso adecuado como las escaleras, ya sea de un cuerpo, de dos cuerpos, escaleras tipo tijera o andamios certificados, respiradores, digamos, cuando las personas están expuestas a trabajo en espacios confinados, entonces, como les decía, una careta de doble filtro, o ya cuando se hace la evaluación de ese riesgo y nos damos cuenta de que sobrepasa los valores límites permisibles, entonces hay una atmósfera tóxica, por ejemplo, donde haya sulfuro de hidrógeno, que es un gas muy tóxico, entonces ya no se puede controlar con una careta con doble filtro, sino que se requiere un equipo de respiración autónoma, como bueno, es similar al equipo que manejan los bomberos, que es un tanque que suministra aire respirable, porque ya usted no puede respirar, digamos, el ambiente de ese espacio, digamos, si está en una alcantarilla, entonces se utilizan ese tipo de respiradores o guantes. Todo depende de los peligros o riesgos a los que usted esté expuesto. Por eso el encargado de SST diseña también una matriz de elementos de protección personal. Entonces, dependiendo el cargo, dependiendo de esos peligros y riesgos a los que usted está expuesto, a sí mismo le va a entregar unos elementos de protección personal. Que usted debe realizarle una inspección preuso, o sea, antes de utilizarlos, se debe realizar una inspección que usted la registra en un formato. A los 6 meses ya el encargado de SST le hace una inspección periódica y por último, mínimo una vez al año se debe realizar una inspección por una persona avalada por el fabricante. Listo, muchachos, preguntas o comentarios. Como les decía, ustedes deben leer el material de estudio y resolver ese cuestionario, que la verdad es un cuestionario sencillo sobre este tema. Es la evidencia más sencilla de las cuatro. Si tienen alguna pregunta, muchachos, o van a hacer algún comentario. Listo, muchachos, si no tenemos preguntas o comentarios, pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces tengan en cuenta que para desarrollar su evidencia, que es ese cuestionario, donde va a encontrar preguntas, pues por aquí alguien levantó la mano. Sí, señor, en horas de la mañana se sube la grabación. Sin embargo, bueno, pueden escuchar la grabación, pero especialmente para resolver el cuestionario, tienen que leer el material de formación. Todas las preguntas si todas las respuestas a esas preguntas que aparecen en el cuestionario están en el material de formación. Esto usted no tiene ni que investigar en internet ni nada, sino que ahí en el material de formación está la respuesta de todas esas preguntas. La verdad es un cuestionario muy sencillo y tienen 1 hora para responderlo y tienen 3 intentos. ¿Listo? Sandra tiene levantada la mano. Claro, el cuestionario es de forma individual. A las otras evidencias, pues tocaría hablar con la instructora vocera. ¿Ustedes manejan grupos de trabajo? Si manejan grupos de trabajo no hay ningún problema, conmigo las pueden presentar en grupos. Lo único que sí les pido es que cuando vayan a subir esa evidencia, tienen que colocar o sea, cada uno debe subir la evidencia y debe colocar los nombres de los integrantes del grupo ahí en ese comentario, ¿listo? ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario?
Tranquila. Sino que aquí yo creería que ya debo volver a ingresar. Vamos a ver. Si permíteme en un momento, vuelvo a ingresar. Listo, muchachos. Entonces, bueno, voy a pasar al rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar la pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. En la plataforma vamos a la fase 3 de ejecución. Encontramos... Ah, dame un momento. ¿No están observando mi pantalla? Sí, aquí estoy compartiendo. Entonces debemos ir a la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 3. Ahí encontramos el material de formación, donde está fundamentos de medio ambiente y SST. Ahí está toda la información para desarrollar el cuestionario. Y en la guía de aprendizaje número 7, ahí podemos leer lo de la actividad de aprendizaje. Y aquí, después de desplegar la guía de aprendizaje 7, encontramos la primera actividad de aprendizaje. Aparece como ambiental, P raya ambiental y SST. Ustedes dan clic ahí y aquí aparece el cuestionario. Dan clic y acá le dan intentar realizar el cuestionario, intento de prueba de conocimiento. Usted le da clic ahí, mire, comenzar intento. Tienen una hora para resolver el cuestionario. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, muchachos, también recuerden que nos podemos conectar los miércoles de 10 a 11 si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud a través de este link que aparece aquí en la pantalla, o me pueden llamar al celular o escribirme en el WhatsApp número 310-805-2655. También me pueden escribir al correo electrónico ceolayap@micena.edu.co. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. ¿No?